UAT cuenta su historia. Un programa de la Administración Municipal, Dirección de Cultura y Turismo, que pretende investigar la historia, difundir la identidad y conservar los valores de un pueblo que ha dejado huella en la memoria de Colombia. Entrevista a la maestra Laura Inés Neira Franco. Historia de una de las familias más antiguas de UAT. ¿Tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? Nací en UAT el 7 de julio de 1944. ¿Y en dónde queda ese hospital? El hospital antiguo de UAT en el parque. ¿El parque? ¿Donde ahorita qué queda? Ya quedan las ruinas. Ruinas. ¿Donde también quedó el María? Donde también funcionó el Colegio Santa María muchos años, hasta que edificaron su nuevo colegio cerca del Instituto Bolívar, vía Soaga. ¿Ese hospital quién lo tenía en esa época? Los médicos eran Francisco Montero, Sí. y otros también muy antiguos, parientes de algunas personas de acá, como de Lucía Nieto de Granados. Sí. Y también eran ayudantes, enfermeras, las hermanas de la presentación, que estaban dedicadas a la organización del hospital, ayudaban en cirugía. La sala de cirugía era en el segundo patio. ¿Hacia el fondo? Sí. O sea, Ahí nací yo. A las 6 de la mañana nací, el 7 de julio, total de que no tengo mucho contacto con otros signos. quedaste ahí Cáncer. en la mitad de todo. Mm. Ay, qué bien. Bueno, en nombre de tus padres. Luis Alberto Neira Monel, Alicia Franco Castillo. ¿Ellos de dónde son? Mi papá era oriundo de El Guavio, Del Guavi. de Ubalá. Era de los hijos menores de Ángel María Neira y Mercedes Bonel. ¿Ese es Bonel? ¿Ese apellido dónde viene? Ese apellido viene de los bisabuelos de él. El bisabuelo era francés. Ok. Bonel. Y, bueno. ¿Hermanos, hermanas? Yo soy la mayor de las hermanas, más viejita. Después Cecilia, María Mercedes, que falleció hace año y medio, Luis Alberto, Sí. que falleció cuando las FARC colocaron una bomba dentro del avión del Venado que venía hacia Bogotá. Se estalló en el aire. Carajo. De las Él historias. trabajaba también en una compañía petrolera y pues tenía sus jefes americanos. Y eso causó. Y como en realidad los guerrilleros se enfurecieron cuando llegó la compañía ahí, siempre tuvieron amenazas. A pesar de que la compañía les daba medicamentos, les ofrecía ayuda de enfermería, pero eso no bastó. No bastó. Siguen siendo los malos. Sí. Ay, qué bien. Bueno. ¿Tienes una hermana también? Tengo otra hermana, que es la menor, Amanda. Amanda. Tiene su única hija. Ella es casada con Jorge Márquez Pavón, santandereano. En este momento es el administrador del Museo Nacional de Colombia. Y la hija hizo sus estudios aquí en Bogotá y hizo una especialización en la Sorbona, en París. Le salió el cupo sin ella pensarlo, ya se había inscrito en otras universidades en Francia, porque pensó que en la Sorbona no le iba a salir. Y el decano de la facultad, que ella estudió marketing y negocios internacionales, y el decano la llamó, le habló en francés, ella le contestó en francés y
dijo, son unos dos errores de pronunciación, pero hablas muy bien el francés y tienes el cupo para la especialización en la Sorbona. Ya viajó a París y estudió allá, se graduó. En este momento pues trabaja en su profesión, en Bogotá. De pronto con el deseo de volver a Europa, ¿no? Sí, claro. Queda el incentivo igual de volver. Me contabas de tus tatarabuelos, de María de los Ángeles, Ángel, del Castillo. María de los Ángeles, Ángel del Castillo, ella vino de España, era una médica homeópata. Muy importante este dato, porque en esa época, ni siquiera en Europa, dejaban que la mujer estudiara, menos una profesión. La mujer era encargada de las cosas de la casa, de su arreglo personal, de los bordados, costuras, preparativos en la cocina, pero nunca una profesión. Muy pocas se dedicaron a una profesión, entre ellas María de los Ángeles Ángel. Y vino a Colombia y se casó con el bisabuelo Sixto del Castillo. Ese del Castillo fue desapareciendo, el de él, porque Monseñor Joselín del Castillo dijo que él como religioso, como sacerdote, tenía que ser humilde y quitarse ese de él, que quedaba Joselín Castillo. Y la demás familia también tenía que quitarse ese apellido así, entonces se perdió el apellido ya generación tras generación. De hecho, los familiares sacerdotes tenían mucho poder en la familia, ¿no? De alguna manera. Claro, y él era el único sacerdote de la familia. Lo que él se dijera se hacía. Claro. Qué bien. Y en esa época Zipaquirá, como Cartagena, en la costa, Zipaquirá en el centro del país, eran las diócesis más importantes y donde venían obispos de todo el mundo. A Zipaquirá muchos sacerdotes venían de Europa para curarse de la tuberculosis. Por el ambiente salino, decían que era muy importante para ellos recuperarse. Okay. Teníamos por ahí la fecha de cuándo fue que se ordenó, ¿no? Se ordenó Monseñor, el tío de mi mamá, en 1891. En 1891. Se ordenó como sacerdote. Sí. Y sus primeras parroquias fueron en Manta, Tibirita. Eran poblaciones, bueno, lejanas y para el momento eran caminos de herradura. Él llevaba sus acompañantes, todo su equipaje en arcones, unos baúles inmensos con chapa de cerradura de hierro y todo eso era en mulas, ese transporte. Sí. Él iba a caballo y en mulas todo su equipaje para las nuevas parroquias que él tenía que experimentar. Un sacerdote joven no lo iban a mandar a una ciudad. Muy curioso. Hacer misión se llama eso, ¿no? Sí. Él se ganó el mérito de estar ahorita debajo del altar mayor, me dices. Sí. Él murió ahí mismo en Zipaquirá, fue sacerdote 36 años antes del primer obispo. Okay. Y lo enterraron, después sacaron sus restos y están debajo del altar mayor de la iglesia de Zipaquirá, de la parroquia principal de Zipaquirá. Ay, qué bien. También hay un busto de él en el ancianato de Zipaquirá. Hay que ir a mirar. Hay que ir a conocer un poco la historia de Ubaté en Zipaquirá. Me dices que, bueno, por parte de los Franco, todos son artistas. Sí, la familia Franco se ha caracterizado porque todos son artistas, la mayoría son artistas. Los primos de mi mamá, los Posada Franco. Sí. Los antiguos Posada, José Tomás e Ismael, fueron compositores. De José Tomás muchas canciones como Las Águilas,
las cantó Carmiña Gallo. Qué bien. Dos hijos de él, José Tomás, Ismael, Josefina y María de Jesús. La menor era Josefina. Todas fueron artistas. Y Josefina y María de Jesús, ellas fundaron el primer conservatorio en Bogotá, en el sur, para todos los invidentes que quisieran aprender toda clase de instrumentos. Ellos los manejaban. Qué bien. Toda una labor, ¿no? Una labor porque en realidad no era, pues, también recompensada, ¿no? Era más una Hasta labor ahora social. era una fundación de ellas, más que todo, y sí recibían un sueldo ínfimo de Bogotá. Pero era una labor social, y Josefina, que era la menor, le dio un infarto, murió tocando piano, quedó encima del teclado, y uno de los alumnos ciegos llegó y se dio cuenta inmediatamente que ella estaba muerta, empezó a gritar a las empleadas del servicio. Que algo había pasado. Sí, que algo le pasaba a la señora Josefina. O sea, Pues murió con su piano, murió feliz. murió feliz. Murió feliz. Bueno, también tiene sobrinas que son bailarinas. Sí, las sobrinas, Ana María Cabra, ella es bailarina profesional. Se dedica mucho al folclore colombiano. Es una artista extraordinaria. Tiene su pequeña academia en Chía. Sí. Los hijos de ella también son bailarines, músicos. Como toda la familia. Sí. Como toda la familia. Oye, qué bien. Mi hermano fue compositor También. en guitarra. ¿En guitarra? Sí. Él fue compositor y su guitarra quedó allá en el campamento de llano. Qué triste que esas cosas pasen. Él era un hombre muy noble, muy caritativo, y él pensaba, nosotros estamos en este campamento como ingenieros en mejores condiciones que los obreros rasos, a pesar de que los obreros estaban bien tratados y todo, pero el trabajo era tremendo, ¿no? Y a eso de las 6:30, 7 de la noche ya habían comido los ingenieros, entonces él cogía su guitarra y se iba al campamento de los obreros y les enseñaba a cantar. Tanto que cuando él murió en el avión, no lo encontraban, hasta los 2 meses se encontró el cuerpo, y muchas personas que iban en ese avión fueron comidas por aves de rapiña, porque el avión cayó en el cañón del Guape, entonces es un sitio de muchos animales de rapiña, y los devoraron, casi irreconocibles. Pero mi hermano sí estaba, su cara y todo completa, y su peinado como estilo el Sagrado Corazón. Su cabello rubio cenizo, sus ojos azules oscuros, su barba café. Aquí le decían en el pueblo Jesucristo. El único que quedó intacto. Muchos, por los delgaditos, las personas gordas, más rápido se comieron las aves. Él era delgadito. Sí, ingeniero de petróleos. Qué bien, qué bien. Bueno, ese es el recorrido como rápido de tu familia. Aquí estaba mirando del señor Sixto del Castillo, que es tu bisabuelo, ¿verdad? Mi bisabuelo. Él perteneció al Ejército de Colombia. Él perteneció al Ejército de Colombia y sus títulos, él llegó a ser coronel. Sus títulos fueron títulos por guerra, Mérito de guerra. adquiridos méritos de guerra. ¿En dónde estuvo? No sé decirte, pero cuando entró a Bogotá, ya triunfantes, a caballo, él era un hombre muy bien puesto, muy buen mozo, y todas las señoritas, señoras de la época, en la carrera séptima, que era en realidad la vía principal de Bogotá, donde estaban las principales boutiques con ropa francesa, todo era importado de Europa.
y salieron a los balcones y les mandaban pétalos de flores. Fue todo un recibimiento. Todo el recibimiento a los triunfadores en la guerra. ¿Esa es la guerra de los 1000 días? Sí, Sí. en la guerra de los 1010. Me dices que él murió a los 106 años. Murió de 106 años y tenía una fuerza extraordinaria. Estaba totalmente Era un hombre alto, bien parecido. Y su esposa era muy bajita, Era bajita. Fabiana. Fabiana, sí. Pero Fabiana era Pinilla. un poquito morenita. Se decía que ella tenía el rostro de la Virgen Morena. No, muy Era bella. una mujer muy linda, pero muy bajita en comparación de él tan alto. Claro. Pero bueno, el amor no tiene estatura. Claro. Me contabas que él a los 95 años le hicieron un examen, los médicos. Sí, rara vez venían médicos especialistas de Bogotá, aquí a este pueblo, y le hicieron un examen, un oftalmólogo, un optómetra, y dijeron, no, este señor, ¿cuántos años tiene? 95. Tiene la capacidad visual de un muchacho de 18 años. Perfecto, estaba No intacto. necesita gafas, mucho menos. Qué bien, persona muy sana, una persona muy sana. Oye, qué bien. Cuando él salió de militar, de haber prestado su servicio en la guerra y todo, se dedicó a la panadería. Y aquí en la casa colocó una panadería en la esquina para entretenerse y tener de dónde vivir, porque en esa época las pensiones de los militares no eran nada, Claro. muy bajas o ni los pensionaban. Bueno, todo un esfuerzo para nada. Para nada, porque en esas guerras fue algo terrible. Cuando él entró allí ya a Ubaté, escuchó el escelón. Era un palo que lo llevaban de los extremos dos muchachos. En el centro estaba una campana grande. Ellos mecían el palo para que la campana sonara. Sí. Y ese era el aviso de que una persona notable del pueblo había muerto. Y ellos iban diciendo, fulano de tal murió, sus exequias serán mañana a tal hora. Ahora pues se usan los carteles, Sí. las emisoras, Ese tiempo era pregonero. eso. Y entonces él entró a Guate y seguramente pensó y les dijo a los demás, yo pienso que mi madre ha muerto. Y sí, ya la estaban velando acá. Escuchó el campanazo. El exilón. El exilón. Pues no sabía que no te había un exilón. Esa historia no sabía. Bueno, qué bonita historia. Tenemos, bueno, de los Posada Franco, que eran artistas, ¿no? Los Posada Franco, primos, hermanos de mi mamá, Sí, todos artistas. todos artistas. Ismael Posada Franco era primer violinista de la Sinfónica de Colombia. José Tomás, lo mismo, estaba en la Sinfónica de Colombia. María de Jesús. María de Jesús y Josefina, que fueron las que más influyeron para enseñarles a todos los ciegos Sí, toda clase de instrumentos. okay. Toda una familia de artistas por parte de Franco. Bueno, entonces yo creo que podemos hacer un recorrido ahora sí, breve, pero antes del recorrido, ya, bueno, hablamos de todos. ¿Y de ti qué? Bueno, yo estudié en la normal de la presentación, cuando era normal, Sí, porque ahora es bachillerato al bachillerato académico. académico. Entonces de ahí salí de profesora y trabajé un año en Zipaquirá, en un colegio pues pequeño, pero los alumnos eran mayores de mí. Sí, Sí, porque de 17 años ya había muchachos de 18 y 20 años. sí, eso se veía mucho en Sí. ese momento, sí. Entonces, con mi hermana teníamos que hacer la presencia de profesoras ya de edad y hacernos sentir para que nos respetaran. Después vine y trabajé en la presentación. Varios años en la normal, en la escuela Antonio Nariño,
así en la anexa de la normal. Y finalmente fui fundadora con otras profesoras del nocturno de anexo a la normal. La anexo a la normal. Y ahí trabajé 20 años. 20. En total 37 años de magisterio. 37 años. Bien logrados, bien hechos. Sí. ¿Y tú eres profe de qué? Profesora de español e inglés. Qué bien, idiomas. Bueno, ahora sí yo creo que podemos dar una vuelta para conocer tu casa. ¿Te parece? Bueno, ¿Sí? claro. Gracias. Entonces empecé. Todavía tengo recuerdos. Esta loza, estos pocillos, estas bizcocheras, eran de mi bisabuela. Las tenía mi abuela, pero vajillas que se van disminuyendo, se van rompiendo las piezas y solamente queda esto. Pues las tengo como para lucirlas así en un momento dado. Estas son de porcelana Checa. checa, ¿no? Porcelana checa. Con mucho detalle. Y porcelana royal inglesa. Esta casa tiene muchos detalles, muchos adornos, tiene muchos adornitos. ¿Por qué tantos santos? Pues me encanta tener las imágenes de los santos. Sí, muchas cosas en madera, muchos muebles, Muebles estilo antiguo. estilo antiguo. Y los verdaderos antiguos son los de la sala. ¿Abrimos acá? Sí, perfecto. Antiguamente, y ahora se volvió a organizar la sala de música. Aquí están algunos instrumentos, el violín, la guitarra, la bandola. Los instrumentos que se usan para las navidades, para los villancicos. Las panderetas, las maracas. Sí, todos Estos cuadros, ¿qué historia tienen estos cuadros? Esos cuadros son pintados sobre el mismo vidrio, pero se pintan cogiendo el vidrio como, te voy a hacer una demostración. Este es el vidrio, se coge así y se pinta por el revés. Por el revés. Las figuras primero, por ejemplo los árboles, las casas. Lo que va en primer plano. Sí, y se deja secar un mes, porque como es óleo, hay que dejarlo bien seco, y después se pinta en los fondos, por ejemplo el firmamento, y el lago, la tierra, y cuando son, por ejemplo, paisajes nocturnos, Sí. las casitas eran iluminadas, las ventanas con papeles de chocolatines. Sí, aquí tiene un que efecto venían muy casi chévere. Casi siempre chocolates ingleses, porque no había pinturas como ahora, ¿no? Que son pinturas fosforescentes. Pues lo hacían, pero de alguna manera se 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 inventaba el efecto, claro. Sí. Esta técnica en vidrio se la enseñó una hermana del poeta Julio Flores a mi mamá. Julio Flores. Muchos poetas venían aquí a declamar, entre ellos Eduardo Carranza, Borda Ferguson, y Eduardo Carranza, después de 30 años, el Instituto Bolívar lo invitó para hacerle un homenaje. Mi mamá tocó piano, la misma melodía que él quería que tocara todo el tiempo, 5 veces, 6 veces. Decía, por favor Alicia, otra vez la misma melodía. Y mi tía Laurita el violín. Y él declamaba, más bien leía sus poesías porque él nunca las memorizaba, siempre las leía. Dentro de las poesías inéditas que se perdieron, está una que empieza así y la pronunciación y la melodía, los grupos melódicos son en esta forma. Laura, René, Desdémona y Julieta, desfile suspirante de sombras adoradas. Esa era la iniciación de la poesía dedicada a las personas que él había querido mucho, entre ellos a mi tía Laurita. Qué bien. Grandes amigos, ¿no? Muy amigos. Después de algún tiempo, cuando hicieron esa presentación en el Instituto Bolívar y que fue el homenaje para él,
Él llegó aquí de 18 años y fue el vicerrector del Bolívar, también dictó clases en Santa María. Mi mamá tocó esas mismas melodías y el maestro lloró de la emoción. Hacía 30 años no se veía, hacía 30 años no escuchaba esa melodía con la que él pronunciaba todas sus poesías. Qué bien. Bueno, este es como el cuarto de las fotos importantes, digo yo. Sí. A ver, ¿a quién encontramos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por las más antiguas? Empezamos por la bisabuela, La bisabuela. Javiera Bello de Franco. ¿Cómo se llama? Javiera Javiera Bello de Franco. Bello de Franco. La bisabuela. Por este La lado abuela. tenemos... La abuela, María Francisca Castillo, y su hermano, el sacerdote Monseñor Joselín Castillo. Joselín Castillo. Quien ¿Quién? fue sacerdote en Zipaquirá los últimos 36 años de su vida, antes del primer obispo. Antes del primer obispo. Por el cual se cambió el apellido. Y entonces, desde que empezó a hacerse sacerdote, dijo que no había que tener el apellido del Castillo, porque eso era tener soberbia, y que él como religioso debía ser humilde. Entonces que toda la familia tenía que quitarse el de él. Bueno, aquí tenemos fotos, dices tú, de los artistas de cine. Son gente muy, muy, muy bella. Fotos muy bonitas. Una hermana de mi mamá y el hermano odontólogo que tuvo su consultorio aquí en la esquina, Ontólogo, ¿cómo se llamaba él? Ricardo Franco. Él era Ricardo II. Ricardo II, sí. Franco Castillo. ¿Quién está ahí detrás? ¿De gafitas? Mi papá, Luis Alberto Neira Bonel. Acá, la hermana de mi mamá, Laura Franco Castillo de Giraldo. Sí. Y allá, mi hermana, que murió hace un año y medio, María Mercedes Neira Franco. Las fotos importantes. Estos adornos me causan curiosidad. Hay barcos que son carabelas realmente. Hay unas campanitas. Estas son del Tíbet. Y se tocan así. Para el estrés. Para el estrés. ¿Qué más tenemos aquí? Estas son copias de los barcos españoles. ¿Esto dónde trajeron esto? Esto lo hizo un señor antioqueño. Antioqueño. Pero es toda una obra de arte, ¿no? Sí. Es un barco muy complejo. Tiene las velas, tiene las cuerdas, algunos adornos, el timón. Tiene mucho detalle. Bueno, aquí tenemos más familiares. Ah, aquí están las sobrinas. Aquí están las sobrinas que también son artistas. Las sobrinas que son artistas. Ana María, bailarina profesional. Ella es Ana María, ¿sí? Ella es Ana María, cuando era pequeña. Sus hijos, todos son artistas, tocan piano, bailan especialmente música folclórica colombiana. Bueno, ¿quién es esa mujer tan hermosa que está detrás? Ella es mi madre, Alicia Franco Castillo. Está Laura Guiomar Márquez Neira, una sobrina, hija de mi hermana menor Amanda y su esposo Jorge Márquez Pavón. Sí. Ella estudió en Bogotá su carrera y fue a hacer una especialización a la Sorbona. Ah, ella fue la que se fue para la Sorbona. Aquí tenemos a tu hermano, ¿verdad? Aquí en esta esquina chiquito. Sí, Sí, parece Jesucristo. le decían Jesucristo. Parecía la estampa del Sagrado Corazón. Y aquí hay un chico con un violín. Se llama Benjamín Dólar Lucio, $1 Lucio. hijo de una hija de mi prima, Lilia Giraldo Franco,
y de un americano, Daniel Dollar. Daniel Dólar. Ellos viven en Atlanta, me dices, ¿verdad? Sí, viven en Atlanta hace muchos años y la mamá de él estudió en la Universidad de Georgia. Ella es ingeniera nuclear y de minas. Tiene otra especialización en minas. Ella fue elegida por los Estados Unidos para diseñar un avión de guerra para Estados Unidos. Y la tuvieron en un búnker como 4 meses para que ella no pudiera Hablar con nadie. hablar con nadie ni relatar lo que estaba haciendo. Y a nosotros fuimos investigados, toda la familia, del lado de la mamá de ella y del lado del esposo de ella también. Claro, eso ya es seguridad nacional. Sí, investigados porque iba a ser un avión de guerra. Me imagino que eso era un grupo de personas haciendo eso. Cuando terminó el diseño y ya se plasmó en el avión, ya se terminó el avión, le hicieron subir al avión para probarlo cómo había quedado. El primer vuelo fue con ella. Fue con ella. Wow. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, además de lo obvio, sillas muy antiguas, el papel de colgadora que es muy clásico, ¿no? Sí, también eran papeles checos. También eran checos, ¿verdad? ¿Eso dónde los compraban? ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? ¿Por la séptima? Sí, la carrera séptima era lo más importante, ¿no? Aquí creo que tenemos un dato importante. Este es el dechado. El dechado de mi abuela, El dechado de María todo. Francisca. Dice allá, María Castillo, año de 1886. Por Dios. Cuando ella tenía 15 años hizo ese trabajo manual. Muy bonito. Todo está en punto de cruz. Aquí hay una foto. ¿Ella quién es? ¿Tu prima? Y estoy con mi prima, yo estoy ahí, yo que estaba como flaquita, ¿no? Bien alimentada. Con mi prima, la que era una artista en la confección de sombreros. ¿De ahí a dónde estaban? Ella vivía en Estados Unidos, pero venía aquí de vacaciones. Ella ya falleció. Sí. ¿Y ella dónde hacía las muestras de sus confecciones? En muchos estados de los Estados Unidos, en Canadá, En Canadá. y cuando iba a París por traer también sus paños, gamuzas, pieles para hacer los sombreros, cintas, exponía en los parques de París. Qué bien. Exponía sus sombreros. Qué bien. En uno de los periódicos de Estados Unidos salió ella como la artista pues que predominaba en ese arte de los sombreros. Ah, ya tenía buen escalafón, por así Sí. decirlo. Sí, para salir en un periódico Claro. de Estados Unidos. Era una muy buena artista, como toda la familia. Y eso es lo más bonito. Allá veo una sillita en esa esquina. ¿Cómo se llama eso? Ah, el reclinatorio. El reclinatorio, eso es... Ese reclinatorio era de mi tío Ricardo Franco, el odontólogo, Eso se lo utilizaban para orar, ¿verdad? para orar. ¿Cuántos años tendrá eso? Por lo menos unos 70 años. Por lo menos. Aquí está la bandola. Una bandola muy antigua. Muy bonito. Qué chévere tener instrumentos en casa, ¿no? Está también la guitarra. Y está también la guitarra. El violín y el granero tocaba mi hermana. Y ella tocaba piano, violín, arpa llanera y arpa clásica. Wow. Estudió en el conservatorio, en la Universidad Nacional. Estaba en ese momento el Conservatorio Nacional. Qué bien. Aquí hay una puerta. Esa puerta... Da a la otra alcoba. A la alcoba. Antiguamente eran 2 salas. Aquí para estudio de música y allá sala de recibo. Pero actualmente la tengo como mi alcoba. Y dejé el piano por no moverlo mucho.
Qué bien. Bueno, pues yo creo que podemos ir a la alcoba a conocer el piano. Wow. Esta es una alcoba típica, ¿no? De la época. A ver, ¿qué encontramos aquí? Aquí encontramos cosas supremamente Antiguas. antiguas y muy curiosas. Ese cuadro Era de mi bisabuela Fabiana. era de Fabiana. Después pasó a mi abuela María Francisca. Después pasó a mi mamá. Y después pasó para mí. ¿Verdad? Y es un cuadro muy bonito. ¿Qué tiene este cuadro de especial? Ese cuadro, la imagen, la vitela, que en esa época eran vitelas que traían de Italia, está vestida con la Virgen con su vestido de terciopelo vino tinto y su manto crema y su velo. Y está con el niño alzado y muestra el escapulario. Y los ángeles están alrededor. El marco es hecho en terciopelo con hilos de oro y plata. Wow. En eso trabajaban las mujeres de hace un siglo, ¿no? Y 2 siglos. Mucho detalle, ¿no? Mucha... También bordaban las charreteras de los militares. Wow, era toda una labor. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos El escapulario. el escapulario. Ese escapulario lo trajeron los sacerdotes jesuitas y lo trajeron con la Virgen de la Merced la primera vez que vinieron a América. Creo que llegaron a Haití o Salvador, algo así, en Centroamérica, antes de venir a Colombia. Sí. O sea, los que tienen desde hace muchos años el Colegio San Bartolomé de la Merced, la Universidad Javeriana, especialmente Qué bien. en Bogotá. ¿Qué más encontramos acá? Las fotos de cuando eras joven, por aquí, Las fotos de la primera de la comunión. primera comunión. Esta era la moda de esa época para las Sí. primeras comuniones. Las primeras comuniones de blanco, con encajes en el cabello, flores, Un velo. velo. Eres igualita a tu mamá. Ojalá que fuera así. Sí. Que mi mamá fue una mujer muy bella. Es muy hermosa, ahí no hay diferencia. Y las fotos bonitas. Era todo llano, ¿no? Ya no es tanto. Pero en esa época era un acontecimiento La primera comunión. como un matrimonio. Sí, la primera comunión y le hicimos las 3 al tiempo. Qué bien. Éramos las 3 mayores. ¿Quién está en esta foto? Está María Turia Castillo Pinilla, hermana de mi abuela, Con la moda de la época. con la moda del 1920, turbante, vestido largo blanco y botas. Qué bien. Este cuadro tiene historia. Ese cuadro fue pintado por mi mamá y significa la música acompañando a la persona que está con una pena, que está doliente, ¿no? Sí. Entonces la música la está reconfortando, Qué bien. la violinista que está tocando. De hecho, esa es la razón de la música, ¿no? Sí, Acompañar los sentimientos. sí. Ese cuadro lo pintó mi mamá en sepia, Ujú. óleo, pero en sepia. Y me lo regaló un día en mi cumpleaños. Qué bien. Aquí tenemos más fotos. Este es... Empezando porque todo lo que hay es muy colonial, muy de la época, ¿no? Aquí está tu papá, tu mamá, tú y tu hermana. Sí, las 2 hermanas mayores. Esta bebé hermosa de aquí, ¿quién es? Esa soy yo, de ¿Cuánto? 6 meses. De 6 meses. Cuando Esta era foto bonita. Ay, que sí. De 6 meses, ya han pasado muchos meses y Muchos años. meses. Sigue siendo linda. Esta foto es retocada, ¿verdad? Claro, porque en esa época no había rollos de color. No había rollos de color. Igual que esta de tu mamá.
La de mi mamá también, mi mamá de 15 años. Definitivamente. Lo que se hereda no se hurta. Mi prima Alicia Franco Bernal. Tu prima. ¿Ella también es artista? Me imagino. Ella sí fue profesora en San Bartolomé de la Merced. ¿Ella era maestra? Sí. Salió aquí de la presentación, desde graduada, cuando la presentación tenía normal, Ay, qué bien. la modalidad de normal. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un piano. El piano. El piano fue el regalo que le hicieron los padres de mi mamá. En 1925, cuando ella cumplió sus 15 años. Wow. ¿Este piano de dónde era? ¿Es cómo lo traían? Este piano lo trajeron de Alemania, creo, y aquí en Bogotá lo vendió la casa Daquiardi. Creo que aquí está la marca, ¿no? Sí. El abuelo de las hijas de mi prima Lilia Giraldo de Lucio son de apellido Lucio Daquiardi. El abuelo de esas niñas era el importador de pianos y al mismo tiempo era el cónsul de Italia en Colombia. Importaba para la casa Daquiardi. ¿De qué arde? Especialmente de Berlín. Sí, Berlín. Alemania. Este piano, bueno, ¿qué más tiene de especial este piano? ¿Las Pues, teclas de qué son? Las teclas son en marfil. En Las marfil. teclas blancas son en marfil. Porque los pianos de ahora pues son en plástico, ¿no? Sí. Las teclas blancas. Los bajos de este piano son extraordinarios. Muy sonoro, muy profundo. Sí, a pesar de lo Excelente antiguo. piano. Bueno, tiene un poquito destempladas algunas teclas, pero eso por el uso y la antigüedad, ¿no? Sí, claro. Bueno, el clima también afecta mucho. Sí, y como dentro del piano atrás es un arpa, Sí, entonces los martillitos que golpean contra esos pañitos, los pañitos se han desgastado. claro. El mantenimiento de esos es complejo. Aquí hay ¿eso es una pintura o es una foto Es de retocada? una foto de mi mamá cuando se comprometió con mi papá para el matrimonio. Esta foto salió en el tiempo, pues fue un tamaño más pequeño. Wow. En 1943 1943. se casó ella. Wow. Y entonces de esa foto un pintor boyacense hizo este retrato. Ella era muy elegante, ¿no? Muy bonita, muy elegante. Y como te cuento que en Bogotá lo que primaba en esa época era la carrera séptima. Y ahí se vendía todo europeo, especialmente francés. Y los vestidos de ella eran Eran franceses. franceses. ¿Mm? Abrigos, todo, porque ese era el comercio de esa época con Francia. Ay, qué bien. Aquí está tu hermano. Mi hermano Luis Alberto Neira Franco estudió aquí, primero en el colegio, como estudiamos todas, en el colegio de la señora Lucrecia, donde Lucy, ¿Dónde, Lucy? y después con la señora Lucrecia Murcia de Ruiz. Y más tarde él estudió en el Instituto Bolívar y se graduó allá. Después fue a Bucaramanga, a la UIS, y estudió ingeniería de petróleos. Okay. Ahí esta foto es cuando él tiene 26 años. 26 años. Salió de ingeniero y se vinculó a una empresa petrolera, pero desafortunadamente duró apenas 3 meses porque cuando venía a Semana Santa y a traer unos papeles de la empresa a Bogotá, el avión fue cargado con una bomba Y explotó. que los de los FARC habían mandado a colocar dentro del avión. Se estalló en el aire, por eso se supo que era una bomba. Y después se supo quién la colocó de los guerrilleros
Y el guerrillero lloró pensando que como Luis Alberto era tan amable, tan noble, tan generoso, decía, es un ingeniero muy querido y con el dolor del alma me tocó colocar la bomba. Se lo confesó sin saber a un compañero de estudios de mi hermano de aquí del Bolívar. Ay, caramba. Las infamias de la guerra, Sí. ¿cierto? Bueno. De este cuarto, muy Ahora se colonial. convirtió en mi alcoba. Ahora es tu alcoba. ¿Cuántos quisieran tener una alcoba así? Es muy bonita. Aquí hay más fotos, aquí hay más fotos. Aquí está la bella de la casa. ¿Esta eres tú? Sí, ¿Cuántos años tenías acá? por ahí unos 4 años. 4 años. Caramba, aquí tenías... Por ahí unos 3 años y medio. Y tú eres más grande. Era más gorda. Tú eres más alta. No más gorda, Sí, sino tal más vez, alta. tomada más cerca. Este cuadro. Ese cuadro es una copia del pintor Rubens y lo hizo una señora Alicia Rengifo, María Rengifo. Rengifo, ¿ella dónde es? Ella era bogotana y cuando el señor cura Joselín Castillo le dieron la parroquia de Santa Bárbara en Bogotá, entonces esa señora, por ayudarle a la parroquia para arreglarla y todo, dio esa pintura para rifarla. Y tan de buenas que mi mamá tenía 6 meses y se ganó la pintura. Una pintura muy bonita, tiene mucha expresión, O los sea, rostros. en 1910, y ya era una antigüedad. Y ya no te vea, claro. Mira, el marco es hecho en yesería. Tiene esos adornos de uvas y hojas en yesería. Muy bien hecho, muy bonito. Mucho detalle, digo yo, mucho detalle. Bueno, de aquí pasamos. Aquí tuviste una foto de María Mercedes Carranza. Sí, en el álbum. En el álbum está, ¿no? Carranza, unos 2 años antes de morir, vino aquí y visitó la casa. Ahí es la noticia, ¿qué dice la noticia? Sí, el día de la muerte. Esta es la foto de María Mercedes en mi alcoba. Ella quiso llamar por teléfono a su madre, la señora Rosita Coronado de Carranza. Todavía vivía y ella estaba preocupada de haberla dejado con una empleada y ya llevaba aquí 2 o 3 días en Ubaté, recordando los pasos que tuvo su papá en varias casas, en Santa Bárbara, todos los sitios que él recorría. No conocer. El jardín, miremos el jardín de aquí para allá. Este jardín es de las cosas más bonitas que yo podría decir que se mantienen de la época. Y era un patio lleno de flores y plantas. Un jardín completo. Y ese está muy bien cuidado. Tiene que salir el pájaro. El pajarito de siempre, el que vive acá. Tienen 2. Nacieron en este árbol de pino. Y no se han ido de la casa. ¿Y quién los va a sacar? Tienen todo un jardín para ellos. Claro, este es un mundo propio para ellos. Aquí has hecho toda tu vida Jardinería pesebres, ¿verdad? y pesebres. Dentro de los jardines hago pesebres. Haces pesebres dentro de los jardines. ¿Cuántos pesebres has hecho acá? Llegué a una ocasión a hacer 12 pesebres. Caramba. En la sala gigante, el pesebre, en el comedor, en el jardín, en el vestíbulo, en la alcoba. Qué bonito. Bueno, aquí tienes fotos de pesebres de los que has hecho. Este es un pesebre todo blanquito. Todo blanco. Diferentes pesebres hacía yo. El árbol de Navidad de la sala. ¿Te gusta la Navidad? Me encanta la Navidad. Tienes pesebres de toda clase. Sí, claro. En barro, en cerámica, de todo. Porcelana. Porcelana.
Ese es el pesebre que se hacía en la casa. La sala Con nieve y todo. principal, sí. La primera parte allá, la parte bíblica. Sí. Y hacia acá, la ciudad moderna. Debajo, puentes donde pasaban trenes. Lo bonito de eso es el contexto, ¿no? Sí. Crearle una historia al pesebre. Sí. Y no sea solo por ponerlo, sino crearle una historia chévere. Muchos pesebres. Aquí están arreglos, pesebres. Y con un jardín tan bonito dan ganas de hacer más. Bueno, ahora vamos para el comedor. Este nicho me gusta, es muy bonito. Se parece mucho a los que hay en las iglesias antiguas de Bogotá. Sí. Que son... Está el ángel San Rafael, Ujú. que protege la salud. Aquí tenemos los libros antiguos. Sí, está la Revolución Francesa en francés, libros de matemáticas, diccionarios antiguos. Mi papá estudió en el Colegio de La Salle. Antiguamente era regido por un sacerdote, pues no sacerdotes, hermanos cristianos, franceses la mayoría. Y el colegio tenía que hablar francés hasta en los recreos. Toda la gente del colegio hablaba francés. Muy Mi bueno. papá dominaba el francés. Bueno, este es el comedor. Una belleza de comedor. Estos muebles son los muebles de mis papás cuando se iban a casar en 1943. Esas cómodas sí son muy antiguas, tienen 200 años. Esa era la del general Bernal, el abuelo de mis primas Franco Bernal. Ay, qué bien. 200 años. 200 años. Y están enteritos. Pues sí, y es para guardar vajillas. Vajillas. Eso también era parte de la época, ¿no? Tener mucha vajilla. Sí. Vajilla fina sobre todo en el mismo comedor, ¿no? Está lleno de vajillas. De todos los tamaños, de todos Los colores. colores. Todas las texturas. Qué bonito. Esto es un museo, esto no es una casa, esto es un museo. Muchas cosas en cristal, muy bonito todo, espectacular. Y esta loza también es muy fina, Sí. con mucho detalle, ¿no? Ahí está la vajilla cuadrada y aquí está la vajilla ovalada con la lágrima plateada. Wow. Estas vajillas, ¿de dónde las traían? Estas son modernas. Esas son más modernas. Pero aún así mantienen mucho el estilo, ¿no? Una cubertería. Aquí también hay fotos. Veo unas fotos muy antiguas. Estas son fotos del Ubaté antiguo. del Ubaté antiguo, ¿verdad? Sí. Y está Ubaté en 1936, esa es La de acá. la panorámica. Esta. Es esta, Sí. la grande. Sí, no existían algunos barrios, mira. La legua era ahí, Un pedacito unas nomás. poquitas casas y lo demás eran potreros ya. Sí. De hecho, se acaba el pelo ahí en la legua, ¿no? Tenemos la iglesia antigua, la primera construcción de la torre, ¿no? Sí, mira la iglesia que hicieron los españoles. La iglesia que hicieron los españoles que queda allá. En esa iglesia bautizaron a mi mamá. Wow. Mi mamá nació en 1910, igual que el poeta Eduardo Carranza. En 1910. Del mismo año. Unas fotos muy bonitas, muy antiguas. Y aquí la construcción de la iglesia, la terminación. La terminación del... Los andamios de guadua y los obreros amarrados a los andamios. ¿Qué más hay aquí? Este parque, era el parque de parque. Neira, pero fue demolido después. El que era un parque Toda la hermoso. gente y todos los mandatarios quieren hacer otro parque y tumban ese, y a otro parque y tumban el anterior. Aquí hay una pila también, pero esta pila está al frente de la alcaldía. Sí, pero mira lo bonita que era. Muy cerca, la era cantidad de inmensa. agua que bota, no como las de ahora. No, la verdad ni agua bota.
Pero queda totalmente frente a la alcaldía, muy La cerca. alcaldía está conservado su estilo. Sí. Lo mismo la que sigue, que aquí es la notaría. Aquí era el consultorio del doctor Pacho Montero, pero mira, sí les quitaron los balcones. Sí. ¿Qué más tenemos? Esa escopeta. Es de Fisto. Es una escopeta de Fisto, muy antigua. De Fisto, sí. Tiene ahí la camarita donde se coloca la pólvora. ¿Sabes que sí he visto en tu casa muchas planchas de Sí. todas las épocas? Sí. Esa De colección, todos ¿quién la los inició? estilos. ¿Quién la inició? Pues yo empecé y Sí. me regalaron otras, me trajeron otras planchas. Aquí tenemos un pasillito. Este es el piso original de la casa. Este es el piso original de la casa. Esto es como ladrillo, ¿no? Sí, ladrillo. Aquí tenemos una mujer muy antigua. Ah, me dijo vieja. No, mentiras. Aquí tenemos A Cristina. a Cristina. Cristina, no te escondas. Ella es Cristina. Ella es la fiel escudera. ¿Sí o no? Es aquí mi acompañante que me colabora en la casa. Y aquí tenemos la cocina, una cocina muy colorida, me parece esta cocina espectacular. Artesanal. Muy artesanal, sí. Artesanal porque aquí no, pues no cabe una cocina integral, ¿no? Y no es necesario. Una cocina artesanal. Muy bonita esta cocina. Tiene muchos detalles, mucho color. Me contabas que este mueble es muy antiguo, ¿no? Sí, de los bisabuelos. De los bisabuelos. ¿Y quién lo adornó? Porque ese no está adornado. La sobrina, Lorena Cabra Neira. Artista. Todos. También, todos La hermana artistas. de la bailarina. La hermana de la bailarina. Muy qué bien. Unos detalles muy bonitos. Casualmente, ella fue la que pintó también la entrada, ¿verdad? Sí, Lorena. Sí, se nota por la pincelada. Una cocina muy bonita, llena de color, con el infaltable. Vamos a decir de quién me hizo estos muebles. Ismael Páez. Ismael Páez hizo los muebles. Estos me los hizo. ¿Y quién es Ismael Páez? Preguntan. Es un señor muy importante dentro de los carpinteros de aquí de Ubaté. Ismael Páez. ¿Todavía vive? Sí, Muy bonito, él hace cosas muy bonitas. ¿Estas sillas quién las hizo? ¿También? sí, todos estos lugares. Ahí. No fue como arriba. Este mueble es el compañero de esta mesa y estas sillas. Ay, qué bien. Muy bonito. Me contabas que esta parte de esta casa, bueno, vamos a hablar un poco ya de la casa Esta es en la general. mitad del patio antiguo. Todo esto es la mitad del patio antiguo. Sí, y la cocina es la mitad. Y la cocina es la mitad también. Esta casa iba hasta la quinta. Daba la vuelta de la esquina. Da la vuelta a la esquina Da por la la vuelta de esta esquina, más da la vuelta de la otra otra esquina. esquina. Daba la vuelta de esquina. Ese lote se vendió. ¿Ese lote se vendió? Sí. Pero ya hace mucho tiempo, supongo. Sí, ya estaban construidas muchas casas ahí. Me contabas que esta casa estaba construida en 3 partes, inicialmente, ¿no? Sí, Esta parte donde estamos, era la casa que tenían de trabajo. Tenían los empleados y la panadería. sí, Y hacia atrás, allá estaba el horno de adobe. Y en la esquina estaba la panadería. Cuando estaba Sisto Castillo. cuando ya volvió. Salió del ejército y vino y colocó una panadería. ¿Qué cambio? Después en esa misma esquina fue el consultorio odontológico de mi tío Ricardo Franco Castillo. Qué bien. Bueno, estamos hacia allá, estaríamos hablando de el frente, o sea, hacia la quinta, a la sexta, ¿verdad? Hacia la calle Sexta. A mano izquierda quedaba la otra parte de la casa. Esta parte es donde se guardan todas las cosas que se necesitan para reconstruir, para pintar. El cuarto de San Alejo. Cuarto de San Alejo.
Hasta es bonito el cuarto de San Alejo, mira. Las escaleras, las pinturas. Lo cubrieron con junco, qué bonito. Junco. Prohibido prender un fósforo acá. Oh, ¿qué tal? Y qué bonito. Bueno, sí, ese es el frente. Entonces, esta es la primera parte, donde era la parte de la labor, ¿no? Sí. Hacia el occidente Está la otra casa. está la otra casa. Que era una posada, un hotel pequeño. Era un hotel pequeño allá, Y la siguiente era donde vivían los bisabuelos. los bisabuelos. ¿Quién manejaba el Cinco y hotel? Fabiana. Después Carlota, Carlota era una con... tía de mi abuela, que pues ella era muy emprendedora y en esa época que la mujer no trabajaba casi, ella era una empresaria. Vea, pues. Y ella arrendaba cuartos ahí. Y ella arrendaba para los que venían de Muso, de Coper, de Ráquira, Villa de Leyva. Y más allá, bueno, era la casa ya de los bisabuelos. Sí, la tercera casa. Y esa sí ya era casa a casa. Sí, solamente para ellos, su vivienda. Bueno, esta casa completa tiene alrededor de 400 años. Sí, claro. Dos españoles construyeron las casas del parque. Se empezó en el parque, el actual parque donde está la Sí, alcaldía. pero claro que esas casas, muchas las demolieron porque el 9 de abril las incendiaron o ya eran muy antiguas y construyeron casas modernas. Y cambió el panorama. Edificios, los bancos, bueno, cambió. Y después del parque los españoles construyeron la calle San Francisco, porque iba hacia la estatua que ahora la volvieron a colocar, la estatua de San Francisco, y hacia San Luis. ¿Antes había una estatua de San Francisco ahí? Claro, toda la vida. Y yo no sé, la rompieron, la dañaron y ahora la colocaron hace unos años. Ir a vía a San Luis, donde los franciscanos fueron los primeros sacerdotes que vinieron aquí a Ubaté, y los primeros párrocos y que rigieron aquí la iglesia. ¿La iglesia? Sí, la iglesia antigua. Ay, qué bien. Después ya vinieron otros sacerdotes ya de la diócesis de Zipaquirá. En ese momento los franciscanos tomaban la rienda de todo, pues vinieron como colonizadores. De alguna manera. Creo que me contaban que ellos también trajeron educación aquí Claro, y los jesuitas, los dominicanos, Qué bien. entonces ellos eran los que dirigían todo, ¿no? De alguna manera ayudaron a educar a la gente del pueblo, Sí, a traer progreso. sí, De alguna manera. pero pues traer la religión católica, aunque los indígenas estaban con sus creencias, su idolatría, bueno, todo eso, ¿no? Y viene el cambio ya religioso. Cambian el idioma, Claro. eso fue muy fuerte para ellos. Muchos indígenas, cuenta la historia, que cuando quisieron traerlos aquí para Ubaté a formar el pueblo, los españoles, con su primera iglesita, no querían venirse y se tiraron de las montañas allá de Sutatausa y todo eso y se suicidaron. Uy, caramba. Porque los iban a llevar para las minas de Santa Águeda, minas de oro, a trabajar y dejaban a las mujeres solas y los niños. Y entonces preferían suicidarse. Muy difícil. Una época muy dura. Una época de cambio muy difícil, ¿no? ¿Cómo le decían a la calle del San Francisco? Le decían la calle caliente, ¿Y por porque qué? había chicherías. Y claro, la gente se emborrachaba con chicha y peleaban, entonces les decían la calle caliente. Había calle conflictos todos los días. Oye, qué bien. Oye, qué bonita historia. ¿Qué nos falta de recorrer de esta casa? ¿El cuarto de allí? ¿De esta sí, entrada? Sí, Me parece. terminamos, ¿no? Y terminamos ya el recorrido de este museo. Entonces, bueno, esta alcoba, Esta alcoba tenía comunicación antiguamente y era una oficina con el zaguán. el de la entrada, sí. Sí, porque en las casas antiguas le dejaban la alcoba o la pieza que comunicaba con el zaguán al abogado de la familia, para que entrara la gente por allá y no entrara a la casa. No entrar a la casa.
Entonces aquí existió un señor Antonio, Antonio. que era de la familia pues muy antiguo y tenía su oficina acá. Ay, qué bien. Después fue el arco de mi hermano, el que murió en el avión, y ahora es el arco de mi hermana y su esposa, Ok. mi hermana menor. Bueno, y creo que aquí se acaba el recorrido de nuestro museo. Oye, qué bien. El nacimiento. El nacimiento es la campana más grande, ¿no? Mira, a ver. Y suena. Bueno, ¿aquí qué tenemos? Tenemos el timbre, El golpeador golpeador. y la campana. La campana está dentro de la casa. Por la parte de adentro, sí. Hoy me había podido quedar toda la tarde golpeando hasta que vino tu vecina y me dijo, no, toca jalarle la cuerdita. Mi profe Laura, muchísimas, pero muchísimas gracias por este rato tan ameno, que la verdad se me pasó volando y me pareció espectacular conocer tanta historia y Bueno, y de para alguien mí tan amable. también muy agradable. Y siendo para la Casa de la Cultura de Guaté, con mucho gusto tuviste la entrada y la filmación, las fotos. Muchísimas gracias por tanta amabilidad y pues, por permitirme entrar, verdad, a tu casa. Dios te bendiga. Bueno, Muchísimas gracias por que todo. estés muy bien. Bueno, feliz tarde. Que esto quede para el futuro. Claro que sí. UAT cuenta su historia. Un programa de la Administración Municipal, Dirección de Cultura y Turismo, que pretende investigar la historia, difundir la identidad y conservar los valores de un pueblo que ha dejado huella en la memoria de Colombia.